bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo siempre he dicho, mi hermano, que es una bendición de parte de Dios para nuestras vidas, en que estemos en un lugar tan lejano a nuestra tierra y que Dios nos conceda el privilegio de reunirnos en un mismo sentir, adorando un mismo Señor, y tener, mi hermano, el privilegio de poder congregarnos y escuchar nuestra propia lengua. Así, mi hermano, que es una bendición de parte del Señor esto. Y así que le damos gracias al Señor por todo. Y hoy vamos a tener la Santa Cena después de la meditación de la palabra. Y hemos empezado hace 2 semanas estudiando las cartas a las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Hoy nos toca la tercera carta a la tercera iglesia. Vamos a estudiar hoy la carta de Pérgamo. Y es interesante, mi hermano, porque en la primera carta de Éfesos, el Señor reprende a la iglesia por haber perdido su primer amor. Ya esa pasión con que los hermanos habían empezado la obra ya no era la misma. Y Dios, por ser un Dios de amor, un Dios que restaura, un Dios que da nuevas oportunidades, aun cuando caemos, aun cuando nos alejamos de Él, Dios siempre, mi amor hermano, da oportunidades en nuestras vidas. Está en nosotros en saberla aprovechar y tomarla. Dios siempre querrá restaurarnos, querrá levantarnos, no importa lo que hayamos hecho, no importa dónde estemos ahora, dónde hemos caído, Dios siempre estará dispuesto a levantarnos y a restaurarnos en el nombre de Jesús. Y con relación a la carta de Esmirna, que fue la del domingo pasado, aprendimos, mi hermano, que las pruebas y la persecución son necesarias a nuestras vidas. Toda la historia de la iglesia, mi hermano, está relacionada con persecuciones, con sufrimiento. La vida del cristiano, del verdadero cristiano, mi hermano, también de una u otra forma, vas a tener que pasar, mi hermano, por momentos difíciles, pero allí donde vamos a ver la gloria de Dios, la fortaleza de Dios en nuestras vidas, de que no estamos solos, de que aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo no es hombre para que mienta. Así que en cualquier situación, mi hermano, en que Dios nos permita vivir, recordemos que no estamos solos. Y eso es motivo para que usted y yo tomemos fuerza en la situación en que estemos, de que no estamos solos, sino que Cristo está con nosotros. Ahora, hoy vamos, mi hermano, a estudiar la carta a la iglesia de Éfeso. Le había comentado al principio del estudio que esto fue, mi hermano, una revelación que el Señor le muestra a Juan en la isla de Patmos. Recordemos que Juan fue el único apóstol que no sufrió de muerte trágica, aunque sufrió mucho martirio, sufrió momentos difíciles en su vida, fue desterrado a la isla de Patmos a pasar sus últimos días allí, una isla, mi hermano, especialmente para prisioneros. Así que Juan pasó sus últimos días como esclavo, azotado por un látigo romano, porque las personas que eran enviadas a Patmos tenían, mi hermano, que trabajar trabajos forzados. Así que en ese momento, en ese instante, mi hermano, en que Juan estaba pasando por todas esas cosas, por su fidelidad al Señor. Esto es muy importante recalcarlo. Juan no está allí por meterse en problemas ajenos, por buscar problemas con nadie. Juan fue desterrado a la isla de Patmos por ser fiel al Señor. Así que Juan, en ese momento, mi hermano, Juan recibe una revelación de parte del Señor que ningún otro discípulo tuvo el privilegio.
Juan ve por primera vez al Señor en su gloria. Juan estaba acostumbrado a ver a Jesús cuando estaba en su vida terrenal con ellos, como maestro, como el Mesías, pero nadie había visto, mi hermano, a Jesús en su gloria. Y Dios en ese momento que se encontraba Juan de dificultad, de quizás, mi hermano, de gran tribulación por todo lo que estaba pasando, el Señor consuela a Juan, revelándose a él. Juan incluso no pudo distinguir que era el Señor, porque Juan no sabía que era el Señor. Dice la Biblia que cae como muerto, el Señor lo levanta y Juan, mi hermano, ve a Jesús como antes, cuando él estaba a la diestra del Padre, como cuando era el Señor Jesús desde el principio, lleno de gloria, de majestad. Así ve Juan al Señor. Y esto es consuelo, mi hermano, también para nuestras vidas, que en cualquier momento, circunstancia, llamemos, mi hermano, difícil o no difícil, mi hermano, Dios siempre nos alentará. Dios siempre nos dará nueva fuerza. Y qué mayor fuerza, mi hermano, ver al Señor en gloria y ver y recibir la revelación que ningún otro había recibido. Y es que el libro del Apocalipsis, mi hermano, lo he dicho y lo volveré a decir, es la victoria de la iglesia, la victoria del cristiano que persevere hasta el final. Así que es una revelación, mi hermano, importante. Es un libro que lleno de mucho simbolismo, de números, de colores. No es un libro que se puede interpretar o leer de una manera muy fácil. Hay que tener mucho discernimiento, mi hermano, para leer el libro del Apocalipsis. Pero en conclusión, mi hermano, el libro del Apocalipsis, mi hermano, es la victoria de la iglesia y el premio que recibirá aquel que persevere hasta el final. Ahora hoy vamos, mi hermano, a entrar a la carta de Pérgamo. Y fue una carta, mi hermano, que, como todas las demás, me ha confrontado mi vida personal. Y esta carta, mi hermano, que estaba yo estudiando esta semana, me llamó mucho la atención porque es considerada como la iglesia mundana, la iglesia de Pérgamo. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque Jesús empieza, mi hermano, alabando a la iglesia, reconociendo su fidelidad, reconociendo, mi hermano, su trabajo, que en medio de tribulaciones, de problemas, de persecución, la iglesia siempre fue constante y siempre le fue fiel. Pero después vemos que en el verso 14 del capítulo 2 de Apocalipsis, vemos el reproche que el Señor le da a la iglesia. Ahora todos juntos vamos, mi hermano, a leerla y vamos a aprender lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde a nuestros corazones. Apocalipsis, capítulo 2, verso 12 en adelante. Dice la poderosa palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo antes los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Poderoso Dios, Dios eterno, estamos una vez más aquí, Señor amado. Señor,
te agradecemos por el privilegio que nos da de alabar tu nombre, de glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre. Que nos conceda, Dios adorado, este regalo de reunirnos como hermanos en una misma fe, Señor, para adorar y glorificar tu nombre, Padre. Gracias, Señor amado, porque has estado con nosotros hasta hoy, Señor amado, y seguirás estando con nosotros. Ahora te pedimos, Padre, que hables a nuestros corazones, que prepares nuestros corazones en esta hora, abras nuestro entendimiento y que tu poderoso Espíritu Santo, Dios querido, que escudriña toda nuestra mente y nuestro corazón, hable en nuestras vidas. Que salgamos de aquí edificados, Señor, con nuevas fuerzas, llenos de ti, Dios querido, restaurados por el poder de tu palabra. Y que tú, Señor amado, nos haga entender a cada uno de nosotros en esta hora lo que tú nos quieres enseñar, Señor. De lo cual tú nos quieres prevenir, Dios querido, y que estemos alertas como pueblo y como iglesia, Dios adorado. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vuelvo y repito, mi hermano. La iglesia de Pérgamo es considerada como una iglesia mundana. Ahora, John MacArthur, un famoso pastor, en su comentario al Apocalipsis, y hablando sobre esta carta, él decía, lo tuve que anotar para que no se me escape nada. Escuche bien lo que este pastor habla referente a la iglesia de Pérgamo y referente a la mundanalidad en la iglesia. Para muchas personas en la iglesia actual, la palabra mundanalidad tiene una connotación antigua, pasada de moda. La asocian con prohibiciones de cosas como no bailar, ir al cine o jugar cartas, etcétera, etcétera. Las iglesias de hoy en día, amigables, orientadas a buscar personas y movidas por el mercado, no predican mucho en contra de la mundanalidad. Hacerlo pudiera provocar que los incrédulos y aún muchos de los creyentes dentro de la iglesia se sientan incómodos y por lo tanto se elimina por ser una pobre estrategia de mercado. Pero a diferencia de muchas iglesias contemporáneas, la Biblia no titubea en condenar la mundanalidad por ser un pecado muy serio. Ahora, mi hermano, ¿qué es la mundanalidad? Es cualquier preocupación o interés en el sistema de vida temporal que pone algo perecedero antes de lo eterno. El creyente no es parte del sistema del mundo, aunque vive en el mundo. Todo creyente, mi amado hermano, todo creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, mi hermano. Jesús lo dijo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Que el que se hace amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Ahora esto hay que explicarlo muy bien. Dios no está condenando, mi hermano. El que cuando Dios se refiere al que se hace amigo del mundo, no es que Dios, mi hermano, está condenando a que nosotros amemos lo que Dios ha creado, la naturaleza, todo lo que Dios nos ha creado para nosotros, para nuestro provecho. Cuando Dios habla del que se hace amigo del mundo, es el que se hace, mi hermano, el que ama el sistema, cómo vive la persona que vive lejos de Dios, que no conoce a Dios. Esto es lo que la Biblia, mi hermano, condena. El verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, no el cristiano de boca, el que ha nacido de nuevo, mi hermano, no puede vivir como vive alguien que no conoce a Dios. No puede, mi hermano, ni estar en su lista, mi hermano, de vivir como alguien que no conoce a Dios. Dios condena esto fuertemente. Y es por eso, mi hermano, que esto ahorita, mi hermano, que se predique esto, no es muy
¿cómo decir? No es muy bueno el que se predique esto, porque a la gente no le gusta escuchar estas cosas. A la gente no le gusta, mi hermano, que estamos llamados a hacer la diferencia como cristianos. Que la palabra santo, mi hermano, como la Biblia se refiere a los cristianos, significa ser apartado. La palabra santo, mi hermano, es que usted y yo tenemos que estar apartados de todo lo que va en contra de Dios. De todo sistema, mi hermano, que ofenda a Dios. No estamos llamados, mi hermano, a que aborrezcamos lo que Dios ha creado para nuestro provecho. No. Es al sistema de vida en la cual vive un mundo. Recordemos, mi hermano, que vivimos en un mundo que vive de espalda a Dios. El Señor llama a Satanás como el príncipe de este mundo. Por lo tanto, mi hermano, nosotros estamos aquí y estamos, mi hermano, corriendo el riesgo de ser contaminados por las cosas que vivimos a diario. Por eso que el cristiano está llamado, mi hermano, a ser luz. Y ser luz es hacer diferente. No podemos decirnos, mi hermanos, que somos cristianos y estamos viviendo igual o peor como alguien que no conoce al Señor. Y ese fue el problema que estaba atravesando la iglesia de Pérgamo. Y para entender esto con más cuidado, mi hermano, tenemos que estudiar el contexto cultural de la ciudad. ¿Cómo era la ciudad de Pérgamo en aquellos tiempos? Y traerlo, mi hermano, porque he llegado a la conclusión, mi hermano, de que todos los mensajes que el Señor le da a las 7 iglesias, cada una, mi hermano, y cada mensaje está relacionado aún en nuestra vida en la actualidad, en la vida de la iglesia en la actualidad. Esto no fue, mi hermano, que era, mi hermano, visible hace 2000 años atrás. Esto es visible aún en nuestros tiempos. Y de eso el Señor nos manda a que tengamos cuidado. Ahora, ¿por qué el Señor llama a la iglesia? ¿Por qué la iglesia de Pérgamo, mi hermano, es considerada una iglesia mundana? Vamos a llegar allí todos juntos, mi hermano. Número 1, mi hermano. La iglesia de Pérgamo, o la ciudad de Pérgamo, mi hermano, no era una ciudad que gozaba de poder económico como gozaba Éfeso o como gozaba Esmirna, por ser ciudades portuarias cerca del mar, que eso contribuía, mi hermano, a que la economía fuera muy grande y eran ciudades poderosas económicamente. Pérgamo no gozaba de estas cosas. Pero Pérgamo, mi hermano, era una ciudad muy cultural. La gente le gustaba leer, le gustaba, mi hermano, prepararse, saber filosóficamente, culturalmente. La gente le gustaba prepararse, cosa que no está nada mal. Pérgamo, mi hermano, gozaba de la segunda biblioteca más importante de la época, con 200,000 volúmenes de rollos. Recordemos que en aquellos tiempos los libros no existían, habían rollos y pergaminos. Y la iglesia y la ciudad de Pérgamo fue la ciudad que empezó por primera vez a implementar el uso del pergamino. Por eso que la palabra Pérgamo viene de la palabra pergamino. Fue la primera ciudad, mi hermano, por un problema político que tuvo con Egipto, porque se usaban antes el papiro para escribir. Hubo un problema político y se dejó de exportar el papiro a la ciudad de Pérgamo, y los ciudadanos de Pérgamo implementaron un uso con la piel de los animales, un uso, mi hermano, que ninguna ciudad en aquella época lo experimentaba o lo tenía. Fue la primera ciudad que empezó, mi hermano, a escribir en pergaminos. El pergamino, mi hermano, era la piel de los animales que la habían puesto en un proceso, mi hermano, que era mejor que los rollos, que los papiros en los cuales se escribía en la actualidad. Así que Pérgamo, mi hermano, fue la primera ciudad que comenzó con esto. Y no solamente con esto, mi hermano. Fue la primera ciudad
en las cuales, mi hermano, tuvieron doctores, para decirlo, para que se entienda mejor en nuestros tiempos o en nuestra lengua, que tenían renombre. Por ejemplo, mi hermano, estaba uno que era muy famoso, del cual proviene, mi hermano, el nombre de los doctores actuales. Por ejemplo, estaba el más famoso que se llamaba Galeno. De allí viene, mi hermano, la palabra que se le usa a los doctores o que se le da a los doctores hoy en día, los galenos. Viene de allí, de ese doctor que pertenecía a Pérgamo. Era un hombre muy famoso, mi amado hermano. Y cuenta la historia, una historia que quizás sea ficticia o no. Si ustedes se dan cuenta, mi hermano, que el escudo de la Asociación Médica Mundial tiene como una vara y como dos culebras rodeando la vara. Cuenta la historia de que este escudo se tomó de la ciudad de Pérgamo porque según decían que estaba un día Galeno curando a una persona, vino una culebra y le picó y él con su vara golpea a la culebra y que vino otra más y revivió la otra culebra y de allí viene, mi hermano, ese signo que se usa mundialmente en la comunidad médica. Así que era una ciudad muy preparada. La gente le gustaba, mi hermano, estudiar, pero no solamente era preparada, era muy idólatra. La ciudad de Pérgamo fue la primera ciudad que mandó a construir un templo especialmente para adorar al emperador, que lo tenían como un dios. Aquí podemos nosotros entender el por qué muchos cristianos sufrieron persecuciones. Fueron víctimas, mi hermano, del martirio porque fueron fieles al Señor, no se doblaron ante ningún hombre, mi hermano, eran obligados. El que no le ofrecía un sacrificio al emperador en aquellos tiempos y lo reconocía como Dios, era obligado, mi hermano, era condenado a la muerte. Y me llama la atención que la carta menciona a un personaje llamado Antipas, que lo conocemos por referente a esta carta. Y estaba estudiando sobre este personaje y fue un hombre, mi hermano, un fiel creyente de Jesús, que prefirió, mi hermano, según dice la historia, que lo echaron en un becerro de bronce y lo hirvieron. Otros dicen, mi hermano, que no fue un becerro de bronce, sino que fue una olla de bronce y lo echaron vivo en esa olla y lo hirvieron. Así muere este fiel hombre del Señor. Por eso que el Señor resalta a este mártir de la fe llamado Antipas. Así, mi hermano, que la iglesia estaba, y esto es lo que me llama más la atención, mi hermano. Jesús le habla, empieza alabando a la iglesia. ¿Por qué el Señor empieza alabando a la iglesia? Mi hermano, la iglesia jamás se rindió. La iglesia creció en medio de esas grandes tribulaciones. La iglesia, mi hermano, no se echó para atrás. La iglesia siguió trabajando, siguió siéndole fiel al Señor en medio de las persecuciones y de los brutales tratos que recibían los cristianos de la época por serle fiel al Señor. Y la iglesia, mi hermano, le fue fiel al Señor. El Señor empieza alabando a la iglesia. ¿Has guardado tu fe? Pero pasó algo, mi hermano, que fue lo que más me llama la atención. Una iglesia a la cual el Señor, con diferencia a Esmirna, si recuerdan, mi hermano, el Señor le habla a Esmirna y le está animando. Estaban viviendo por un proceso de persecuciones y el Señor le dice, aún no se ha acabado, vienen más persecuciones, aliéntense, sean firmes y sean fieles a mí. En diferencia con Pérgamo, ya la persecución había acabado con la iglesia, había terminado. Ya la iglesia no estaba pasando por persecución y la carta nos muestra de que no había advertencia de que vendrían más persecución en contra de la iglesia. La iglesia había pasado el trago amargo y le fue fiel al Señor. Ahora, el por qué viene el reproche del Señor a la iglesia. El Señor toma dos personajes, uno del Antiguo Testamento que es Balaam, ya vamos a hablar de él para que usted pueda entender bien esto,
y el otro, mi hermano, son los nicolaitas. ¿Quién era Balaam, mi hermano? La historia de Balaam la podemos nosotros conseguir en el libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 22, 23, 24 y 25. Esto fue un profeta pagano, no fue un profeta judío, fue un profeta pagano que fue contratado por el rey Barak para que maldijera a Israel en el desierto. Si han leído su Biblia, mi hermano, sabrán de lo que estoy hablando. Este profeta fue contratado por un rey, porque el rey tenía miedo que el pueblo que Dios había sacado de Egipto, el pueblo también se apoderara de su reino. Y contrata a un profeta pagano, vuelvo y repito, pagano, no era judío, pero conocía a Dios, para que maldijera a Israel. Era tan famoso este profeta que incluso cuando el rey se dirige a él, el rey le dice: yo sé que al que tú bendices será bendecido, y al que tú maldigas será maldito, puesto que yo te voy a pagar a ti mucho dinero para que tú maldigas a este pueblo. Y aquí vemos algo muy interesante que estremeció mi corazón. Dios se le revela a este profeta en la noche y le dice: tú no vas a maldecir a lo que yo ya he bendecido. Enseñanza, mi hermano. Todos nosotros como hijos de Dios no podemos tenerle miedo a la persona que nos quiera desear el mal, a la persona que nos quiera hacer daño. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le dice a este profeta: no me maldigas al pueblo porque yo lo he bendecido y tú no eres nadie para que me lo maldigas. Y vemos, mi hermano, que este hombre, este rey, llevó a este profeta a varios sitios para que él maldijera al pueblo, y cada vez que este profeta quería maldecir al pueblo, Dios cambiaba la maldición por bendiciones. Y como el rey ve que era imposible que este hombre prefiriera maldición a Israel, este profeta usa una astucia, mi hermano, que llevó a Israel a pecar contra Dios. Este hombre, yo no puedo maldecirlo porque ya Dios me ha prohibido a mí a maldecir lo que Él ha bendecido. Haz algo. Introduce mujeres de tu pueblo en medio de Israel para que ellos pequen contra su Dios. Y aleja sus corazones del Dios de ellos para que Dios los castigue. Mi hermano, ¿y cómo hizo efecto esta trampa? Este hombre, se introdujeron mujeres de ese país en medio de Israel. El pueblo, mi hermano, fornicó contra Dios. El pueblo se alejó de Dios. Dios castiga con una gran mortandad al pueblo por esta gran desobediencia. Y esto me lleva a mí a entender algo, mi hermano. El enemigo va a atacar va a tratar de una u otra manera, siempre hacernos a nosotros pecar contra Dios. Si falló con una, no se crea que se va a quedar sentado tranquilo, va a intentar por otro lado. Así que si nosotros como hijos de Dios no estamos firmes en la roca que es Cristo, no estamos teniendo una vida de oración constante, mi hermano, corremos el riesgo de que por una u otra manera nosotros también lleguemos a ser como Israel en el desierto, pequemos contra Dios. El enemigo no pudo maldecirlo. Ok, pero vamos a meterle otra cosa. Le metieron mujeres en medio del pueblo y el pueblo fornica ante los ojos de Dios. Mi hermano, se introdujo personas que no conocían a Dios. El pueblo las dejó, las aceptó. Dice, y lo que me llamó mucho la atención, mi hermano, es que los principales que estaban pecando contra Dios eran los príncipes paternos de las tribus, los que estaban a cargo del pueblo, las cabezas de las tribus, mi hermano. Y esto nos tiene que llevar a nosotros, mi hermano, a pensar, mi hermano, esto muy seriamente. Las personas que estaban a cargo de las multitudes eran las primeras que estaban pecando contra Dios, que estaban aceptando esas cosas en medio del pueblo, que veían que eran malos, pero aceptaban esto, y Dios tuvo que parar esto, mi hermano, con una gran mortandad. Que creo que la primera vez mataron 22,000 personas, hombres de Israel. Hubo una orgía, mi hermano, metían 2 o 3 mujeres en sus tiendas. Pecaron contra Dios y se le habían olvidado todas las cosas que Dios había hecho en medio de ellos. Ahora, estas cosas, mi hermano, estaban pasando
en Pérgamo. Después de ser una iglesia fiel, una iglesia, mi hermano, que estaba perseverando, esta iglesia, mi hermano, llegó al punto de empezar a dejar y a permitir cosas en medio de la iglesia. Y una cosa, mi hermano, es usted permitir algo que usted no sepa que es pecado, y otra cosa es usted permitir cosas que usted sepa que es pecado. Y Pérgamo sabía muy bien que esto desagradaba a Dios y la iglesia no decía nada, permitía estas cosas en medio de su congregación. Ese libertinaje sexual, sabían que eran pecados, pero la iglesia cerraba su boca, se hacía de la vista gorda, y esto, mi hermano, estaba conduciendo a la iglesia a un estado peor. No era la misma que empezó. Dejaron, mi hermano, introducir cosas dentro de la iglesia que sabían muy bien que el Señor no había mandado. Ignoraron, mi hermano, las enseñanzas bíblicas, ignoraron las ordenanzas bíblicas y dejaron, mi hermano, con permiso, sabían que era pecado y dejaban esto, mi hermano, en medio de la iglesia. Estaban, mi hermano, lejos de lo que eran antes, mi hermano, pero con más peligro, mi hermano, sabían que era pecado. Es como usted y yo permitir algo en mi vida o estar viviendo algo que yo sé que a Dios le desagrada, pero que yo lo estoy aceptando en mi vida. Esto, mi hermano, es una bomba de tiempo en nuestras vidas que tarde o temprano irá a explotar. Aunque usted diga, yo lo podré controlar, no está bien, no me ve, a mí no me ve nadie, mi vida privada es mi vida privada, a mí yo vivo como me da la gana. Mis hermanos, cuando estamos en Dios, la historia es diferente. Y la iglesia estaba aceptando estas cosas en medio de ellos, mi hermano. Y me llamó la atención, mi hermano, que esto fue lo mismo que pasó también en la iglesia de los Corintios, donde Pablo amonesta a la iglesia por lo que ellos estaban haciendo. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, en esto yo no puedo alabarlo porque escucho de ustedes que están haciendo cosas peores que las que hacen la gente de afuera, la gente que no conoce a Dios. Y escucho que hay alguien que tiene la mujer de su padre. Mi hermano, y Corintio era una iglesia espiritual llena de dones, pero era una iglesia carnal. Y tengo que recalcar algo. La iglesia, mi hermano, es usted y yo. La iglesia no son cuatro paredes, la iglesia no es una denominación, la iglesia es usted y yo. Y estas cosas aún también pueden estar pasando en nuestras vidas ahora. Pablo reprende a la iglesia de los Corintios. Están viviendo peores que los de afuera, pero con más castigo porque ustedes se llaman cristianos. Estoy parafraseando esto para que se haga más entendible, mi hermano. Se están llamando cristianos y están viviendo como no fueran cristianos, ofendiendo al Señor con sus vidas, con su mal testimonio, y se están llamando cristianos. Esto también estaba pasando con la iglesia de Pérgamo. Ahora, ¿quiénes eran los nicolaitas? Que el Señor también, esos fueron los dos pecados que la iglesia de Pérgamo estaba haciendo y por los cuales el Señor confronta a la iglesia. Los nicolaitas, mi hermano, eran agnósticos. ¿Y qué es agnóstico, mi hermano? Es la persona, o eran personas que creían que ellos podían pecar con su cuerpo, hacer con su cuerpo y cometer el pecado que ellos quisieran hacer, pero que ese pecado no afectaba su alma. Y la iglesia de Pérgamo estaba aceptando todas estas cosas y estaban pasando en medio de la iglesia. Por eso que el Señor reprende a la iglesia. Pero no solamente, mi hermano, es que como el Señor le da un aviso a la iglesia, el Señor exhorta a la iglesia, pero también el Señor trae la cura, mi hermano. No es que nuestro Padre, no es que nuestro Dios, mi hermano, nos va a acusar, nos va a condenar. No, Él nos da la cura para que usted y yo detengamos a tiempo cómo nos estemos conduciendo delante del Señor.
Y es que la iglesia de Pérgamo, mi hermano, está considerada como la iglesia del siglo XXI. Iglesias que están permitiendo muchas cosas en medio de ellas y que la están dejando en medio de ellas porque no quieren quedarse con las bancas vacías. Pastores que están, mi hermano, consintiendo pecado en medio de la iglesia, sabiendo que es pecado, pero no quieren llamar a la atención porque no quiere que la gente se les vaya. Por eso, mi hermano, que esta prédica, mi hermano, no es muy común en estos tiempos. Porque pareciera que les gusta más ser reconocidos por afuera, que la iglesia esté llena y que digan, wow, qué hombre de Dios. Pero prefieren callarse la boca, consentir pecado en medio de la iglesia, sabiendo que las cosas son pecado, pero no dicen nada. Yo prefiero, mi hermano, que las sillas se me queden vacías antes de yo callarme y advertirle a ustedes las cosas. Yo prefiero eso, mi hermano, porque mi compromiso es con Dios. Así que yo prefiero, mi hermano, que se me vayan por decir la verdad antes que se me queden por tenerlos, mi hermano, por subirle la cabecita a diario, mi hermano, porque no quiero que se me vayan. No, mi hermano. Así que la iglesia estaba viviendo todas estas cosas y estaba siendo permitida por las personas o los pastores que dirigían la iglesia de Pérgamo. Por eso que el Señor las reprende. Y ahora vuelvo y repito, mi hermano, no solamente, mi hermano, está la queja del Señor, no solamente está el reproche del Señor, sino también está la cura. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? Arrepiéntete. Esa es la cura, mi hermano, de todo, el arrepentimiento. No importa, mi hermano, en qué usted está metido, en qué usted ha caído, qué vida está viviendo usted ahora, el Señor nos manda al arrepentimiento. Y tengo que aclararle a usted, mi hermano, lo que es arrepentimiento, un cambio de dirección, un cambio de pensamiento. Ese es el verdadero arrepentimiento, no las lágrimas, eso es remordimiento, ese es sentir remordimiento porque usted falló y que después el otro día usted vuelve a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, mi amado hermano, reconocer que hice mal y tratar todos los días de correr de todo lo que ofenda el nombre de Dios. El cristiano, mi hermano, está llamado a ser luz. El cristiano está llamado, mi hermano, a marcar la diferencia. No podemos, y no es la primera vez que se dice esto, no podemos ser igual. No podemos. Y estas cosas, mi hermano, estaban pasando en medio de la iglesia de Pérgamo. Ahora el Señor al final, el Señor les dice a ellos que el que venciere, Él le dará una piedrecita blanca. Yo estaba saber qué significaba esto. En la antigüedad, mi hermano, en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, una piedrecita blanca significaba o tenía un uso para dos cosas importantes. Número uno, para la entrada a la corte y para la entrada a una cena importante. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntense. Y si ustedes se arrepienten, tendrán parte conmigo. Podrán tener acceso a las bodas del Cordero. Y así mismo nos está diciendo el Señor a nuestras vidas en esta tarde. Porque quizás, mi hermano, estamos viviendo como la iglesia de Pérgamo. Quizás, mi hermano, nuestras vidas no están rectas como nosotros, como el Señor desea que sea nuestra vida, mi hermano. Y quizás, mi hermano, el Señor conoce nuestros corazones y por él amarnos tanto, mi hermano, porque cada reproche que Dios le hace a las iglesias no es para Dios, no es porque el Señor las quiere condenar, es para que la iglesia se arrepienta. Si usted lee con determinada determinación cada carta, mi hermano, cada carta trae un reproche, el Señor reprende a la iglesia, pero trae la cura, mi hermano, y ese es nuestro Dios. El llamado a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntete. El llamado a nuestras vidas: arrepintámonos, mi hermano, si nos estamos conduciendo igual. Estos, mi hermano, y todos estos mensajes, mi hermano, de todas las cartas,
de la iglesia del Apocalipsis. Todos, mi hermano, son visibles y palpables en nuestros tiempos, en la iglesia del siglo XXI. Mi hermano, una de las advertencias que el Señor le da a la iglesia de los últimos tiempos es que el amor de muchos se va a enfriar. Y eso, mi hermano, tiene que ser una alarma en nuestras vidas para cada día examinar nuestro amor por el Señor. Si se está enfriando, mi hermano, corramos de nuevo al trono de la gracia, que vamos a tener perdón y restauración del Señor. No se aleje más, no se haga, mi hermano, más duro. El Señor cuando reprende, Pablo cuando reprende a la iglesia de los Corintios, Pablo le duele porque en vez de la iglesia arrepentirse, la iglesia no se sentía bien por lo que estaban haciendo. Y esto es terrible, mi hermano. Por eso que Pablo le dice, no los puedo alabar en esto. Están viviendo peores que la gente que no conoce a Dios. Se escucha entre ustedes que están haciendo cosas peores que la gente que no conoce a Dios. Era una iglesia, mi hermano, llena de dones. Una iglesia, mi hermano, que tenía falta de amor por sus hermanos. Había distinción de personas. Por eso cuando el Señor exhorta a la iglesia y escribe, mi hermano, ese capítulo, que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, que de qué me vale a mí tener todos los dones y no tengo amor, nada soy. La iglesia de los Corintios estaba pasando casi lo mismo de la iglesia de Pérgamo. De nada me vale a mí, mi hermano, decir yo amo a Dios y no estoy amando a mi hermano. De nada me vale a mí estar diciendo yo soy cristiano y con mi vida estoy mostrando todo lo contrario. Y ni siquiera, mi hermano, estoy alumbrando en mi casa, ni en mi trabajo, ni en mi familia, ni en mis amistades, ni siquiera estoy alumbrando en medio de las tinieblas. Esto estaba pasando, mi hermano, y esto yo sé que pasa en la actualidad, en muchas iglesias y en muchas vidas. Esto no es casualidad de que Dios nos traiga este mensaje en esta tarde, mi hermano. La cura, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Dios siempre nos perdonará, mi hermano. Dios es el Padre que está allí esperando, mi hermano, que nosotros seamos contristados. Está en nosotros que nosotros reconozcamos, mi hermano, cómo estamos viviendo delante del Señor. Si estamos aquí es porque Dios nos ama tanto que está permitiendo que esto llegue a nuestros oídos en esta tarde. Yo no conozco sus vidas, mi hermano. Yo conozco la mía. Y siempre vuelvo y digo esto y lo repetiré siempre. Examinemos nuestra vida a diario. Estamos haciendo luz, mi hermano. Estoy alumbrando la vida de mis hijos, quizás de mi esposa. Estoy alumbrando, mi hermano, en mi trabajo, o me estoy comportando igual que mis compañeros de trabajo. Muchas veces el problema, mi hermano, es que usamos como excusa. Sí, pero es que el Señor también estuvo con pecadores, mi hermano. Aquí el problema no está de que usted tenga amigos mundanos. Este no es el problema, mi hermano. Ese no es el problema de la iglesia, mi hermano. Nuestro deber como hijos de Dios es serle luz a esa persona. No es que esa persona te venga a arrastrar a ti a su estilo de vida. Y cómo muchas veces, mi hermano, eso funciona. Que usted tiene amistades, mi hermano, y en vez de usted serle luz a esa persona, a ese amigo, a ese familiar, en vez de usted convertirlos a ustedes, ustedes se convierten a ellos. Eso pasa muchas veces, mi hermano. El problema no es, mi hermano, de que tengamos amistades que no conocen a Dios. El problema es que nosotros, mi hermano, tenemos que ser testimonio. Somos cartas abiertas, dice la palabra. Somos cartas leídas al mundo. Nuestro testimonio, mi hermano, puede hablar más que nuestras palabras en nuestras vidas. Pero si nuestro testimonio no es, mi hermano, el adecuado, mi hermano, y en vez de traer la persona a Cristo, la estamos alejando, ay de nosotros. Ay de nosotros.
Por eso es que el Señor nos dice, arrepintámonos. Lo mismo que le dice a la iglesia de Pérgamo, nos dice a nosotros, mi hermano, en este día, arrepintámonos y examinemos nuestra vida, mi hermano. No es que el Señor da puro palo, no, mi hermano, el Señor también da el bálsamo a nuestras vidas. Y el bálsamo de nuestra vida es el arrepentimiento. Es la cura a todo, mi hermano. Está en nosotros, mi hermano, el aceptarlo o no. Así que esto tiene que ser, mi hermano, algo que nos tiene que llamar a nosotros la atención. ¿Por qué Dios permitió que la iglesia de Pérgamo creciera, mi hermano, en una cultura, mi hermano, contraria a todo lo que es de Dios? Y el Señor no le dice a la iglesia, yo los voy a sacar de allí. O salgan de allí. No. Permanezcan allí, pero sean luz. Mi hermano, la iglesia creció en un mundo hostil, en una cultura diferente, mi hermano, pero creció la iglesia. Pero al final la iglesia se dejó contaminar por lo de afuera. Eso pasó con la iglesia de Pérgamo y puede estar pasando en nuestras vidas. Empezamos muy bien, pero quizás nuestro descuido en el Señor nos ha dejado abrir puertas, mi hermano, y nos hemos dejado contaminar con muchas cosas que para ahora se nos está haciendo difícil dejar. Pero que con la ayuda del Señor, rendido a sus pies, mi hermano, tendremos la fuerza suficiente para dejar todo lo que a Dios le desagrada. Mi hermano, traigamos esto a nuestras mentes todos los días, porque nos puede estar pasando. El Señor no apartó la iglesia de vivir en un mundo así, tampoco nos va a apartar a nosotros vivir. Cuando el Señor le ora al Padre en el Evangelio de Juan, el Señor le dice al Señor, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Eso es lo que el Señor le ruega al Padre por nosotros todos los días. Señor, guarda a mis hijos. Guárdanos. El Señor no le dijo al Padre, Señor, quítalos de ahí porque se van a ensuciar, se van a contaminar. No, Señor, guárdamelos. Guárdamelos como yo los guardé. Dios nos ayude, mi hermano, a entender estas cosas y no solamente que le entendamos. No solamente que la entendamos, mi hermano, sino que la traigamos a nuestras vidas y la tomemos muy en serio. Porque de nada me vale, mi hermano, yo escucharlo, se me mete por un oído y se me sale por el otro. Y cuando salgo de aquí, mi hermano, como que nunca escuché nada. El Señor nos ayude y quebrante nuestros corazones. Y que aprendamos de cada una de estas iglesias, aprendamos, mi hermano, y traigamos, mi hermano, cada consejo, cada reproche que el Señor le reprende a la iglesia, a cada una de esas iglesias, que lo traigamos a nuestras vidas para tomar lo bueno y dejar lo malo. El Señor nos ayude. Me hubiera gustado, mi hermano, extenderme más porque es un tema muy tremendo y muy importante, pero tenemos la Santa Cena, pero yo sé que el Señor habló lo que tenía que hablar. Yo sé que el Señor nos habló lo que Él quería que escucháramos. Así que el Señor nos ayude a perseverar, mi hermano. Estudiemos nuestras vidas todos los días. Veamos si ese amor que yo tengo por el Señor ahora es el mismo que el que tenía antes. Si esa pasión con que yo le sirvo a mi Señor ahora es la misma pasión que tuve antes cuando lo conocí. Busquemos dónde perdimos ese primer amor. Busquemos dónde le estamos fallando al Señor. Nos vaya a hacer que nos pase como la iglesia de Pérgamo, mi hermano. Señor, nos ayude. Amado Padre, gracias por tu poderosa palabra, Dios. Porque yo sé que has hablado a nuestros corazones. Yo lo sé, Señor. Gracias porque nos amas, Padre. Y cada consuelo que tú traigas a nuestras vidas es porque nos amas. Cada advertencia que tú presentas en nuestras vidas no es porque nos odies, no es porque nos aborreces, es porque nos amas, Padre. Como buen Dios, como el único y verdadero Dios.
Oh Dios querido, mira que nuestras vidas están desnudas delante de ti. Y a ti sí es que no podemos nunca engañar. Yo te pido, Dios, que tú mires nuestros corazones en esta hora. De mis hermanos que están aquí ahora y de aquellos que después escucharán este mensaje. Que tu poderoso Espíritu, Dios adorado, quebrante nuestros corazones. Abra nuestros ojos. Nos lleve al verdadero arrepentimiento. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Oh Padre adorado, en ti confiamos, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el mismo que has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, mi Padre. Tú pagaste un precio muy grande por nosotros. Un precio de sangre. No te importó dejar tu gloria por amor a nosotros. Padre, guárdanos para no pisotear y tener en poco lo que tú has hecho por nosotros. Dios mío, quebranta nuestros corazones. Abre nuestros ojos para entender y comprender cómo estamos viviendo o cómo no estamos de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén. Amén.